Muy buenas tardes a todos los directivos, docentes y especialistas de educación ambiental e integrantes de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres de las instituciones educativas de la educación básica que nos acompañan el día de hoy, viernes 24 de octubre, ¿no? Recordando que esta transmisión en vivo es un evento que damos justamente en el marco de las transmisiones que hemos venido desarrollando por la Semana de la Educación Ambiental en el Perú. El objetivo de esta transmisión, que está organizada por la Dirección General de Educación Básica Regular y la Unidad de Educación Ambiental, es brindar orientaciones para promover las prácticas de las 3 Rs y tener una economía circular. Es por eso que la transmisión del día de hoy se denomina de residuos a tesoros, el poder de las 3 Rs y la economía circular en nuestras manos, ¿sí? Por hoy vamos a tener la participación de un grupo de expertos importantísimos. Hoy nos acompaña Jorge Abel Mucha Chukirachi, él es especialista en segregación de residuos sólidos de la Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, y tenemos unos invitados especiales. Hoy había sido una movilización nacional donde se ha dado una serie de eventos donde los estudiantes han hecho escuchar sus voces, y justamente el día de hoy nos acompañan Carla Lira Monroy y Segundo Salas de la institución educativa 41041 Cristo Rey desde Camaná. Entonces hoy vamos a poder conocer y nos van a contar qué es lo que vienen haciendo ellos. Recordarles a todos los que nos siguen en esta transmisión que en vivo, en la parte del chat, ustedes encontrarán un link donde podrán registrar su asistencia, y recuerden que al finalizar su asistencia les va a surgir un enlace donde podrán descargar la presentación de los ponentes. ¿Okay? Asimismo, en el chat ustedes nos hacen llegar sus saludos y preguntas para que nuestros expertos del día de hoy puedan atender a sus consultas, ¿sí? Y entonces vamos a empezar esta transmisión con la primera participación. En este caso se trata de la ponencia de Jorge Abel Mucha, que nos hablará sobre de residuos a tesoros, el poder de las 3 Rs y la economía circular en nuestra mano. Entonces, invitamos a Jorge que pueda prender su cámara y nos pueda empezar a hacer la presentación sobre la importancia de las 3 Rs y cómo es que estas prácticas inciden en la economía circular. Entonces, Jorge, bienvenido, agradecer tu participación y adelante. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? Ya, perfecto. Bien, en principio saludarlos muy cordialmente por parte del Ministerio del Ambiente. Recibo un cordial saludo también de la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Gracias por la presentación, Manuel. Saludar también a todos los docentes, directivos, alumnos, bueno, quienes se encuentren hoy día en este webinar. Es cierto, mi nombre es Jorge Mucha, actualmente vengo trabajando en el Ministerio del Ambiente, como especialista en segregación de residuos sólidos. Lo que principalmente nosotros venimos desarrollando como ejes principales dentro de digamos, dentro de la prioridad que tiene el Ministerio del Ambiente del país, y también en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, justamente están relacionados sobre un problema muy importante, un problema muy, muy prioritario en el mundo, que son los plásticos, ¿no? Entonces, vamos a un poco dar un enfoque en principio sobre la situación de los residuos sólidos en el país, vamos a hablar un poco de los plásticos, del efecto de los plásticos, ¿no? Para finalmente decantar en aspectos normativos que se vienen regulando en relación, por ejemplo, a la valorización de residuos sólidos, al aprovechamiento de residuos sólidos, y también un poco de qué manera el Ministerio del Ambiente viene enrumbando este tema del plástico, ¿no? Como consumo y producción sostenible en el marco de una economía circular a nivel de país. Bien, un poco para hablar sobre el consumo y producción de plásticos a nivel mundial, ¿no? Los plásticos aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco haciendo historia ¿no? De dónde se genera toda
todo digamos, este material nuevo que es incorporado, ¿no? De los procesos productivos y de consumo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y esto ha venido de alguna forma escalando, ¿no? En el mundo. Su uso, su necesidad, digamos, se ha ido desarrollando de manera permanente, ¿no? En el mundo, bajo distintas formas, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, en el mundo se fabrican aproximadamente 400 millones de toneladas de plásticos al año, ¿no? Y para el 2050, ¿no? Se estima que podría alcanzar los 1.100 millones de toneladas anuales, ¿no? O sea, estamos hablando de una cantidad que bastante, ¿no? Significativa en cantidad, en volumen, ¿no? Y sobre todo en el impacto que pueda generar los plásticos en el mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la derecha vemos las fotografías, ¿no? De que la necesidad de utilizar plásticos se ha vuelto de una manera, en algunos aspectos, hasta un tema decorativo, ¿no? Un tema de presentación, un tema de, digamos, de negocio también, pero que sin embargo, justamente la idea es cambiar esos, digamos, esos esquemas que se tienen implantados, ¿no? En el consumo y producción de plásticos a nivel mundial. Nosotros somos consumidores, ¿no? En principio, ¿no? Es algo que tenemos que tener en claro y creo que uno de los objetivos principales que también deben estar orientados las políticas y las acciones a poder regular el uso de plásticos justamente tienen que ver bastante con el consumo, ¿no? El consumidor es el que determina, que define finalmente si usa o no usa un determinado producto, si usa o no usa un determinado bien. Entonces es allí donde nosotros como ciudadanos podemos tomar cierto nivel, ¿no? Cierto nivel digamos, de conciencia sobre aspectos y poder implementar algún mecanismo que nos permita reducir, ¿no? Minimizar la generación de residuos sólidos y sobre todo minimizar la generación de plásticos a nivel de país, ¿no? ¿Cuánto sabemos del destino de plástico que usamos, no? Hasta el 2017 se estima que al menos el 10% de los residuos plásticos lograron ser reciclados. Solo el 10% a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando a nivel mundial, no como país, sino a nivel mundial. Estamos hablando que el 10% han sido reciclados o han pasado a procesos de reciclaje, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que se han recuperado plásticos para valorizar, para producir nuevos subproductos y que estos nuevamente vayan a formar parte de una cadena de valorización y una cadena de reciclaje, ¿no? De modo que se puedan obtener, por ejemplo, nuevas botellas de botellas recicladas, ¿no? Bottle a Model digamos, es una forma de hacer digamos, reciclaje de botellas, hacer botellas de botellas, ¿no? Entonces, y es actualmente, por ejemplo, la industria nacional en el país se viene utilizando, ¿no? Algunos esquemas de producción que, por ejemplo, incorporan dentro de los procesos productivos para envases de plásticos reciclados, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Coca-Cola en el país para poder producir botellas de plástico dentro de sus procesos productivos, ¿no? Y otras marcas más utilizan plástico reciclado. Entonces, eso sirve nuevamente para poder retornar el plástico digamos, a toda la cadena de reciclaje y cadena de consumo, ¿no? El 46% de los residuos de plástico provienen de envases, envolturas, botellas y bolsas principalmente, ¿no? Sí, actualmente, antes de la pandemia y después de la pandemia, nos hemos visto envueltos ya en un tema muy, digamos, muy, bastante, vamos a decirlo así, bastante, difícil de poder, digamos, desmembrarnos de un producto que es el plástico, ¿no? Y principalmente estos provienen, como dice, de envases, ¿no? Envases, envolturas, botellas y bolsas, ¿no? De primer uso, principalmente, ¿no? Y entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos se depositan en los ecosistemas. Esto es algo muy preocupante para el mundo y para nosotros también, ¿no? Dado que estos se depositan en los ecosistemas, o sea, van a los cuerpos de agua, van digamos, a los lugares donde no deberían llegar, ¿no? Y lamentablemente estos plásticos demoran, ¿no? Tardan muchos años en poder descomponerse, ¿no? Hablamos de un promedio de 150, 200, 300 a 400 años en degradarse estos plásticos, ¿no? Dada su naturaleza química, ¿no? De compositiva y todo lo demás, ¿no? Entonces, y además esto afecta, ¿no? Afecta de alguna forma a los ecosistemas marinos, ¿no? Y a través de los microplásticos que se degradan, ¿no? En los océanos y estos pasan a la cadena alimenticia, ¿no? De los
primeros productores marinos como son el fitoplancton y el zooplancton, y estos son asimilados y estos pasan igualmente a la cadena alimenticia, ¿no? A los grandes consumidores, y esto luego pasa hacia nosotros también, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que también, digamos, es importante porque vemos que la mayoría de plásticos que se generan no pasan por un proceso de reciclaje y van a parar a otros lugares, ¿no? Eh, en el Perú, ¿cuál es la situación actual de los residuos sólidos en el Perú? Si bien es cierto, los plásticos es un producto que lo generamos conjuntamente con los otros residuos sólidos que generamos en nuestras viviendas, en nuestros domicilios, ¿no? O en cualquier actividad productiva, extractiva o extractiva, ¿no? Entonces, los residuos sólidos constituyen un grupo grande, ¿no? De elementos que pueden ser valorizables, recuperables o no. Pero sin embargo, de ahí una porción o una buena porción, hablamos del 17%, 15 a 17% está constituido principalmente de plásticos, ¿no? Pero es bueno mirar también siempre el total, el global. ¿Cuánto generamos de residuos sólidos como país anualmente, ¿no? Anualmente generamos cerca de 9 millones de toneladas de residuos sólidos. Un momentito, por favor. Ya. Actualmente generamos 9 millones, cerca de 9 millones de toneladas al año de 2000 de residuos sólidos municipales. Estamos hablando de una gran cantidad de toneladas de residuos sólidos, ¿no? A nivel de país, solo residuos sólidos municipales, o sea, estamos hablando de aquellos residuos que se generan en viviendas, que se generan en comercios que están dentro de la competencia de los gobiernos locales, ¿no? Como los restaurantes, mercados, panaderías, bodegas y todo lo que es negocios que están vinculados y que se encuentran bajo digamos, la gestión de los gobiernos locales o de las municipalidades, ¿no? De estos, en el país, de acuerdo a las cifras que se vienen manejando o que se vienen incluso recogiendo de la implementación de los programas de segregación en la fuente y recolección selectiva a nivel nacional, ¿no? De estos se recolectan 249.407 toneladas, o se valoriza, vamos a decir, 249.407 toneladas, ¿no? Esto representa digamos, una cifra muy pequeña en relación a la cantidad de toneladas de residuos sólidos que generamos, ¿no? Si nosotros generamos cerca de 9 millones, solamente 200.000 toneladas estamos valorizando anualmente, ¿no? Esto representa más o menos el 2,8% de lo que generamos. Es bajo, ¿no? A diferencia de otros países, ¿no? Que están mucho más desarrollados, mucho más avanzados que nosotros, llegan al 60, 70, incluso llegan al 90% en valorización de residuos sólidos. Corea, por ejemplo, es uno de los países que tiene una de las tasas más altas de valorización de residuos sólidos a nivel mundial, llega al 95% de valorización de residuos sólidos, ¿no? Municipales a nivel de país, por ejemplo, ¿no? Ahora, de estos 8 millones de toneladas de residuos que generamos, ¿cuántos se disponen, no? Se disponen en relleno sanitario 5 millones, cerca de 6 millones de toneladas de residuos sólidos, y 3 millones van a un lugar de disposición inadecuada, ¿no? Van a un botadero, van a un punto crítico, van a otro lugar donde se dispone inadecuadamente de los residuos sólidos, como vemos en las fotografías acá, en la parte baja. Y es ahí donde la fracción más ligera, más liviana, es que empieza a esparcirse, ¿no? ¿Y cuáles son los plásticos, no? Y todo tipo de plásticos podemos encontrar ahí, ¿no? Es importante también tener en cuenta que de los 8 millones de toneladas de residuos sólidos, cerca de 9 millones de toneladas que generamos como país anualmente, ¿no? Es bueno también conocer y saber cómo es esa composición de los residuos sólidos, ¿no? De esos 8 millones o cerca de 9 millones de toneladas, más del 56% son residuos sólidos orgánicos. Entonces, esos residuos también tienen un potencial de valorización, tienen un potencial de aprovechamiento, ¿no? La segunda fracción importante representa el 21,94%, que son residuos inorgánicos, ¿no? Ahora, en esta fracción grande de orgánicos se encuentran pues los residuos de alimentos, los residuos de hojas, o cáscaras de alimentos, cualquier residuo orgánico que sea aprovechable o no también se encuentra en este grupo. Y en este grupo de los inorgánicos se encuentran los residuos como los cartones, las latas, los papeles y
también los plásticos. Entonces, por eso que la importancia de reciclar los plásticos, ¿no? Y el impacto que viene generando a nivel mundial es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y tenemos otra fracción, cerca del 20%, que no es aprovechable, que obviamente sí esto tendría que llevarse a un relleno sanitario para que se disponga adecuadamente, ¿no? Porque este material o este residuo ya no es aprovechable y simplemente se maneje como un residuo para disposición final, pero sí tenemos una alta tasa de valorización, un potencial de valorización entre residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Que representan más del 70% de la generación a nivel nacional. Aquí veíamos, ¿no? Un poco cómo era la composición inicial, ¿no? Por ejemplo, de la generación de plásticos a nivel nacional estamos hablando de 1.005.206 toneladas de residuos sólidos anuales, ¿no? De residuos de plásticos en específico. O sea, esta fracción está compuesta principalmente en la de residuos, ¿no? Inorgánicos. Entonces, y digamos, ¿qué características tienen estos plásticos, ¿no? Que forman parte de los residuos inorgánicos que se generan? ¿Qué características o qué tipos de plásticos encontramos principalmente, ¿no? Principalmente encontramos que bolsas de plásticos de primer uso, que representan un 33%. Luego encontramos los PETs, los envases de bebidas, ¿no? Los de alimentos, PETs. Luego encontramos los polietilenos de alta y baja densidad, los polipropilenos, ¿no? El tecnopor, el PVC y el poliesterato, ¿no? Entonces, tenemos una composición, ¿no? Ya de alguna forma diferenciada sobre cuál es el mayor volumen o qué plástico representa el mayor volumen dentro de la composición de plásticos que se vienen generando a nivel de país, ¿no? Y vemos aquí que la bolsa de plástica, los PETs y los polietilenos de alta y baja densidad y los polipropilenos son los principales plásticos que dominan o que están presentes en la generación diaria que nosotros como país venimos generando en el nivel municipal, ¿no? ¿Cuáles son los impactos generados, ¿no? Por los plásticos? Muchos son los impactos que han sido generados por los plásticos en el país, ¿no? Existe un reporte de microplásticos en playas, ¿no? Chimbote, Huacho, Ventanilla y Pisco. Se hicieron estudios por el Instituto del Mar del Perú y MARPE, el año 2014 y 2015, donde se identificaron presencia de microplásticos en las aguas, en las playas, en las arenas de las playas, ¿no? Entonces, significa entonces que el plástico ya ha llegado a los plásticos que nosotros hemos generado hace 20 o 30 años aproximadamente, ya han llegado al mar, ya han sido ya incluso descompuestos en microplásticos y nanoplásticos de repente, y estos ya vienen impactando de alguna forma en los ecosistemas, en las especies marinas, y por qué no decirlo también en nosotros, porque nosotros consumimos bastantes productos marinos, y es probable que por ahí estemos consumiendo también unas altas concentraciones de plástico o microplásticos, ¿no? Al comer nosotros productos que provengan digamos, del mar, ¿no? De otro modo, también se hizo una caracterización de residuos sólidos de la pesca artesanal, ¿no? En la altura del puerto de Salaberry, lo hizo Bimarpe en el año 2017, ¿no? Donde se encontraron 21 tipos de residuos sólidos, ¿no? 31% fueron plásticos, 10% fueron redes de pesca, ¿no? Y restos de cuerdas, ¿no? Cerdas, anzuelos y otros tipos de materiales más que se utilizan para las actividades de pesca. O sea, ese es un estudio de caracterización que se hizo en el puerto, ¿no? Entonces se encontraron una gran cantidad de plásticos, principalmente redes de pesca, ¿no? Y otros tipos de, digamos, elementos, ¿no? Que se utilizan en las actividades pesqueras, ¿no? También el Instituto de Investigaciones Amazónicas del Perú, el IAP, hizo un reporte, ¿no? De microplásticos en peces de importancia para la alimentación popular en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es importante tener en cuenta que ya los plásticos vienen invadiendo ya cuerpos de agua, ¿no? Hablamos de ríos, hablamos de lagos, hablamos de mares, y estos ya vienen afectando también de alguna forma a las especies que viven, ¿no? Dentro de esos medios, ¿no? Entonces, asimismo también se reporta, ¿no? Microplásticos, ¿no? En la playa Yuyos, Sombrías, Agua Dulce y Pescadores, ¿no? En todos los casos se encontraron microplásticos. En el segundo caso, ¿no? El 78% fue por Tecnopor, ¿no? En Agua Dulce, pero en Sombrías, ¿no? Eso se realizó a través de un grupo de investigadores en el año 2020, donde se identificó también una gran cantidad de plásticos. Entonces, ¿cuán importante es para nosotros poder
digamos, lo que menciona, ¿no? Inicialmente en el taller es aprovechar o desarrollar aspectos relacionados a la reducción, al reuso y al reciclaje de plásticos, las famosas 3R. Si nosotros aplicáramos digamos, el reciclaje, el reuso, ¿no? Y ¿no? La reducción de plásticos, estaríamos evitando esto, ¿no? Que especies consuman, ¿no? Plásticos y que dentro de sus, digamos, de sus sistemas digestivos se encuentren la presencia de plásticos o microplásticos, ¿no? Trozados, porque producto del consumo que ellos, digamos, realizan o confunden, ¿no? Estos productos con alimentos y son consumidos que finalmente no son alimentos, ¿no? Perjudican y afectan y, digamos, hasta a cierto modo acaban con la vida de estas especies, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, plásticos a simple vista, ¿no? ¿Y qué pasaría con los microplásticos, no? Por ejemplo, si nosotros vemos en este pez, bueno, vemos los plásticos que han sido retirados, ¿no? De las, digamos, del aparato digestivo, pero sin embargo, si nosotros hacemos un análisis, ¿no? De repente de la porción que es comestible, la carne, por ejemplo, nosotros probablemente vayamos a encontrar fracciones de microplásticos, ¿no? Y es probable que nosotros al consumir estos alimentos estemos ya, de alguna forma, consumiendo también plásticos o microplásticos en nuestra dieta diaria, ¿no? Por eso que es importante desarrollar, inculcar y fortalecer, ¿no? Ya sea en todo escenario, ¿no? A nivel comunitario y no comunitario, ¿no? A nivel educativo, no educativo también, ¿no? El tema de la segregación en la fuente de residuos sólidos, la separación de los residuos sólidos, evitar que los plásticos vayan en las bolsas de basura. Si bien es cierto, las bolsas de basura van a un relleno sanitario acá en Lima, pero en otras ciudades los plásticos no van a rellenos sanitarios, van a botaderos, ¿no? Y encima a veces, cuando se, digamos, se desarrollan campañas o cuando se desarrollan eventos masivos, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Ahora se tiene en cuenta mucho el tema de la segregación de residuos sólidos en eventos, que es muy importante donde se recupera una gran cantidad de plásticos, ¿no? O cuando se hacen viajes, por ejemplo, ¿no? En los viajes, por ejemplo, mayormente nosotros cuando hacemos un recorrido por las carreteras a nivel nacional, vamos a observar que en todo el tramo de las carreteras encontramos una gran cantidad de bolsas de plásticos. ¿Por qué? Porque hay personas aún, ¿no? Que, digamos, sin ese nivel de conocimiento, sin esa conciencia ambiental, vamos a decirlo así, ¿no? Sin ese compromiso, siguen tirando las bolsas, ¿no? De basura o las bolsas a las calles, a las pistas, y eso es lo que justamente genera los impactos, y estos justamente aparecen luego, ¿no? Llegando a otros lugares que no deberían llegar. ¿No? También se han encontrado especies, ¿no? Ya como se ven en las fotografías, ¿no? En las que están prácticamente enredadas, viven con, ¿no? Y se ven a veces imágenes, podemos encontrar las imágenes en las páginas web a veces de organizaciones o fundaciones que se encargan de proteger el ambiente, vemos especies que han sido atrapadas por redes, están, ¿no? Con plásticos, y estas tienen que ser liberadas finalmente, ¿no? Entonces, vemos la importancia ahí de un punto de partida que nosotros tenemos que implementar, ¿no? Ya sea en nuestras viviendas, en los colegios, en las escuelas, el hecho de iniciar procesos, procedimientos, ¿no? De reciclaje. En el mismo colegio incluso debemos de implementar mecanismos de reciclaje dentro del salón, ¿no? De separación, segregación de residuos sólidos, ¿no? Con los niños, ¿no? De las escuelas iniciales, los primeros grados, que son los más entusiastas. Creo que ese es un aspecto muy importante. Pero también otro aspecto importante es que nosotros también participemos en los programas, ¿no? De segregación en las fuentes municipales que tiene nuestro municipio. Pues las municipalidades a nivel nacional vienen implementando programas de segregación en la fuente, ¿no? Entonces, sería importante también que ahí no solo aprender en el colegio, sino también llevarlo a la práctica esto, ¿no? Llevarlo a la práctica a través de los programas de segregación que existen, ¿no? En las municipalidades y que vienen siendo implementadas a nivel nacional, ¿no? Ha habido avances en cuanto a la regulación del plástico, ¿no? E iniciativas, ¿no? Del consumo sostenible del plástico a nivel, ya sea a nivel país y a nivel mundial, ¿no? A nivel país, eh, el tema de plástico recién tomó fuerza en los años 2015, 16, ¿no? Y 17, vamos a decirlo así, ¿no? Tras la promulgación del decreto legislativo 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Que es digamos, que marca de alguna forma el hito del cambio de rumbo de la visión que se tenía sobre la gestión de residuos sólidos en el país.
¿no? El decreto legislativo 78 está elaborado bajo, digamos, tres finalidades muy importantes, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos entender, ¿no? Y debemos aprender también nosotros, ¿no? Si bien es cierto, no podemos aprendernos toda la ley, pero sí tenemos que entender cuál es la finalidad de la ley, ¿no? Y justamente esas tres finalidades importantes es algo que debemos tenerlo presente siempre en nuestro quehacer diario, ¿no? En nuestro quehacer como ciudadanos, en nuestro quehacer como funcionarios, en nuestro quehacer como profesores, en nuestro quehacer como personas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esos principales, digamos, finalidades que tiene la ley? Uno, minimizar la generación de residuos sólidos. En lo posible, nosotros como personas debemos generar la mínima cantidad de residuos sólidos. Perfecto, de acuerdo. Entonces, ¿y cómo minimizamos cómo minimizamos los residuos sólidos? Utilizando menos bolsas de plástico, utilizando menos envases de plástico de un solo uso. Entonces, podemos reemplazarlo utilizando bolsas de tela, podemos reemplazarlo utilizando envases de reuso, ¿no? Para llevar agua, bebidas, para llevar alimentos y todo lo demás. Entonces, existen mecanismos que nos permiten. Entonces, también a través digamos, de todo ese avance de regulación se han dado leyes como la ley de plástico de un solo uso, ¿no? El reglamento de impuestos al plástico que se aplica a aquellos productores, ¿no? También el tema de los lineamientos para el desarrollo de la comunicación y educación, capacitación y sensibilización sobre el consumo responsable y producción de plásticos a nivel nacional en el país, ¿no? También se han optado por otras normas que de alguna forma coadyuvan también al desarrollo del desarrollo de la producción de plásticos por otros sectores. También el Perú forma parte, ¿no?, de un comité intergubernamental de negocios de instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes sobre la contaminación de plásticos, que es el INC, ¿no? Y también a través de ese comité, ¿no?, se conforma o se da la plataforma Acción de Plásticos en Perú, que viene siendo apoyado por muchas entidades a nivel mundial, ¿no?, para la reducción del uso de plásticos en el país y también a nivel mundial, ¿no? También tenemos, como decía, la ley de plásticos de un solo uso, ¿no?, que regula. La responsabilidad básicamente ahí está en las municipalidades, que deben de supervisar, fiscalizar, ¿no?, a los negocios de su ámbito, a sus generadores de su ámbito, como las viviendas y los negocios, para que se reemplace el uso de plásticos de un solo uso y estas sean reemplazados por otros materiales alternativos que nos permitan ayudar a sostener digamos, la producción de plástico o el uso de plásticos, ¿no? Existen obligaciones, ¿sí? Existen obligaciones para el uso de material reciclado de botellas PET a nivel nacional también. Y como les decía, ¿no?, el control y fiscalización es un aspecto muy importante que se tiene que tener en cuenta. El Ministerio del Ambiente y la OEFA supervisan, ¿no?, el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los productores a nivel nacional, produce, supervisa, fiscaliza y sanciona las medidas de los reglamentos técnicos, ¿no? El Ministerio de Cultura también, Indecopi, también tienen competencias sobre aspectos relacionados, ¿no?, a sus competencias. El CERNAM y los gobiernos locales, ¿no?, que son los actores importantes que supervisan, fiscalizan y sancionan, ¿no?, en los establecimientos y áreas que se encuentran bajo su jurisdicción sobre el cumplimiento de la ley de plástico de un solo uso a nivel nacional, ¿no? Existen avances sobre la ley que regula el plástico de un solo uso, ¿no?, donde se han desarrollado acciones de educación ambiental, donde se han desarrollado, por ejemplo, acuerdos de producción limpia, donde empresas incorporan dentro de sus procesos de producción de envases el uso de plásticos reciclados, ¿no? Entonces ya no va esto a los rellenos, ya no va a los botaderos, sino va al proceso productivo. Y existen mecanismos de cómo transitar ¿no?, a una producción y un consumo más sostenible de plásticos, ¿no? Existen enfoques preventivos como la reducción, el rediseño, la reutilización, las famosas 3 Rs que también las podemos utilizar, la gestión de residuos, ¿no?, el reciclaje, la gestión integral a cargo de las empresas operadoras, ¿no?, los gobiernos locales, educación e información, que tiene que ser un aspecto importante dentro de digamos, de la comunidad, ¿no?, la información y la educación, ¿no?, para evitar que se utilicen más plásticos, la innovación y el desarrollo, y así también como la fiscalización, que corresponde a la supervisión y control. O sea, el control no está en una sola entidad, está en varios aspectos, como están señalados aquí, ¿no?, para transitar hacia un consumo más sostenible de plásticos en el país. Bien,
Y también hablábamos, ¿no? Finalmente como un tema de economía circular, porque nos encontramos ante una grave crisis ambiental global, ¿no? De contaminación por plásticos y microplásticos, ¿no? El enfoque lineal es usar y tirar. En cambio, la economía circular ya habla de otros aspectos, ¿no? Yo recupero este producto que se llama residuo plástico y lo inserto a una cadena productiva, ¿no? Y finalmente pasa a ser nuevamente un subproducto para generar nuevas botellas de plástico o nuevos envases de plástico. Entonces, de eso se trata también la economía circular, de que los recursos, ¿no? Circulen, ¿no? Y no sean lineales. Yo consumo, produzco y voto. Produzco, no. Debemos cambiar de ese esquema lineal a un esquema circular. Entonces, es necesario también realizar un cambio sistémico y una transformación del mercado de plásticos, ¿no? Debemos partir por reducir el tamaño del problema con un enfoque preventivo y de optimización en la fabricación y el diseño, ecodiseño, ¿no? Y también necesitamos incrementar los niveles de reciclaje de los plásticos, pero también reconocer que no podemos salir de esta crisis solamente reciclando, sino tenemos que tener otros aspectos más, como lo hemos señalado en las láminas anteriores, otros enfoques que nos ayuden a solucionar esta problemática. Bien, conmigo ha sido eso por ahora. Bueno, igualmente esté atento a cualquier consulta o pregunta que requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta importante información, por ponernos un contexto histórico de cómo es que surge el plástico y luego se ha ido transformando en parte de nuestro sociedad y cómo estas prácticas de consumo lineal han generado que sea uno de los principales agentes contaminantes. Justamente este webinar está destinado justamente a cubrir una de las tres caras de la triple crisis ambiental, y esa tenía que ver con el hecho de que una de esas caras es la contaminación. Bien, yo tengo que compartirles una pantalla para hacerles una grata invitación. Justamente en el marco de esta semana venimos desarrollando una serie de actividades y entre una de ellas es ofertarles a todos los estudiantes un curso muy dinámico e interactivo que se llama Generación Clima. Entonces ustedes pueden verlo ahí en la pantalla, donde hay un código de QR en el cual ustedes podrán animar a sus estudiantes y los chicos que nos están siguiendo a escanear el código QR para poder inscribirse primero en la plataforma de Perú Educa y luego al curso Generación Clima. Este curso nos permitirá informarnos, organizarnos para actuar de manera informada y sumarte al cambio climático. Esta es una oferta que tiene mucha mayor interactividad y la oportunidad de compartir tus experiencias con otros estudiantes de la Generación Clima de todo el Perú. Entonces recuerda que si eres un brigadista o estudiante escolar de la educación básica, puedes fortalecer tus capacidades para la acción climática. Esta es una invitación para que puedas dar un espacio de tu rol activo y sostenible. Entonces, animamos a todos los estudiantes a inscribirse y a los directores y a docentes a promover la participación de sus estudiantes en este curso. Recuerden que Generación Clima es la clave para sumarnos al cambio. Y justamente hablando de Generación Clima, llega el momento de poder eh, conocer la experiencia del Colegio 41041 Cristo Rey de Camaná, donde la maestra Esther Dávalos, ella brigadista líder, junto con sus estudiantes Carla Lira Monroy y Segundo Salas, nos compartirán sobre su experiencia. Yo reuso lo que ustedes ya no usan. Así es que atentos a los que nos vayan a compartir sobre su experiencia, y entonces vamos a invitarle a que la maestra y sus estudiantes puedan ir abriendo sus cámaras y para que nos puedan dar a conocer la experiencia de Cristo Rey. Adelante, maestra. Muy buenas tardes, queridas autoridades, directivos, docentes y estudiantes. Mi nombre es Esther Dávalos Díaz, soy profesora, brigadista líder del proyecto ambiental de la institución educativa 41041 Cristo Rey. Y es para mí un placer presentar el día de hoy a nuestros estudiantes, brigadistas líderes, los cuales nos van a explicar sobre este proyecto ambiental. Procedemos a compartir las diapositivas para que así ellos nos puedan contar sobre este proyecto.
Muy buenas tardes, estimados docentes y compañeros de todo el país. Somos estudiantes de la institución educativa 41041 Cristo Rey de Camaná. Permítanos presentarnos. Él es mi compañero Segundo Salas y yo soy Carla Lira Monroy. Y estamos muy orgullosos de compartir con ustedes el camino que hemos recorrido para convertir nuestra escuela en un ejemplo de compromiso ambiental. En el marco de la Semana de la Educación Ambiental, venimos a presentar nuestro proyecto ambiental integrado titulado Yo reuso lo que tú ya no usas, que forma parte del gran movimiento que impulsa nuestra institución a través de proyectos sostenibles como Maceteros con Vida y Autopoder. Todo empezó con una observación sencilla, pero muy importante. Al recorrer nuestra escuela, los patios, los alrededores, notamos algo preocupante. Perdón, disculpe, pero ¿se puede observar a la pantalla? Están compartiendo. Están compartiendo otras diapositivas, me parece.
marco de la semana. En el marco de la Semana de la Educación Ambiental, venimos a presentar nuestro proyecto ambiental integrado titulado Yo reuso lo que tú ya no usas, que forma parte del gran movimiento ambiental que impulsa nuestra institución a través de proyectos sostenibles como Maceteros con Vida y Autopoder. Todo empezó con una observación sencilla, pero muy importante. Al recorrer nuestra escuela, los patios, los alrededores, notamos algo preocupante. Había acumulación de botellas plásticas, envolturas y residuos de un solo uso, tanto en nuestra institución como en las calles vecinas e incluso en las playas de Camaná. Nos dimos cuenta de que el problema no era solo la basura, sino la falta de conciencia ambiental. Y entonces nos hicimos una pregunta: ¿podemos los estudiantes cambiar esta realidad? La respuesta fue un sí rotundo. Así nació nuestro proyecto. Yo reuso adoptó una tarea. Algunos se encargaron de recolectar botellas, otros de elaborar afiches o ecojuegos y otros de clasificar los residuos en sus propios puntos ecológicos. Aprendimos que reciclar no es una tarea más del colegio, sino un compromiso con la vida y nuestra casa común. Antes de actuar, nos informamos. Investigamos sobre el reciclaje, la contaminación y la economía circular. Luego empezamos las acciones concretas que hoy queremos compartir. Por favor, ¿pueden compartir el video de la diapositiva 7? Gracias. Hola a todos, mi nombre es Matías Chininos. Somos un grupo de 4 niños de segundo B y hoy les queremos presentar un tema muy importante. La contaminación ambiental. ¿Has visto basura en las calles, ríos sucios o mucho humo en el aire? Todo eso es contaminación que está dañando nuestro planeta. La contaminación afecta a los animales, a las plantas y a nosotros las personas. Pero no todo está perdido. También podemos hacer muchas cosas para ayudar. En este reportaje te vamos a explicar los diferentes tipos de contaminación, sus causas y lo más importante, cómo podemos solucionarlos juntos. Así que prepárate para aprender y cuidar nuestro planeta. ¿Qué tal? ¡Comencemos! Buenas tardes, amiguitos. Hoy lo que vemos voy a hablar del suelo. Lo que vemos acá es óxidos, basura correspondido de comida y óxidos. Lo que vamos a hacer no es que contaminar el suelo, hay que reciclar, hay que poner unos árboles, no, y hay que mejorar esto únicamente. Como hay que reciclar y poner árboles. Y a nosotros, eso sí nos daña a nosotros, a todos los seres humanos vivos. Recuerden, no hay que contaminar el suelo. Buenos días, compañero, buenos días, profesor. Hoy vamos a hablar de la contaminación de los ríos y del agua. Como vemos, hay mucha basura en todas partes, porque las personas que vienen aquí botan la basura y eso afecta a los peces, a nosotros también. Y a veces nosotros tomamos esta agua y nos afectamos. Y para cuidar necesitamos botar la basura de los tachos ahí, porque si no nos enfermamos y todos también nos enfermamos. ¿Qué debemos hacer? Debemos reciclar la basura. Gracias. Yo soy Gael Aguamán Wiman. Hoy
Hoy les quiero decir un mensaje del medio ambiente, el eje de la naturaleza. Conéctate con ella, cuida el medio ambiente y respeta a los animales. La naturaleza es nuestro hogar. Buenas tardes, amiguitos. ¿Qué podemos hacer para no contaminar el ambiente? No botar basura, reciclar la basura, sembrar árboles. Recuerden, amiguitos, debemos cuidar el medio ambiente. Fue de sensibilización. Buscamos que toda la comunidad educativa se involucre emocionalmente. Organizamos un pasacalle ecológico con pancartas, canciones y mensajes ambientales. Nuestro lema fue: cuidemos el medio ambiente reciclando. Además, interpretamos la canción Súmate al reciclaje, donde realizamos interpretaciones teatrales sobre reducir, reutilizar y reciclar. Fue emocionante ver a los más pequeños disfrazados de botellas, papeles y latas, bailando y enseñando a la comunidad. También realizamos un concurso de juegos y juguetes elaborados con material reciclado, donde los alumnos demostraron que aprender y cuidar el planeta va de la mano con la creatividad y la diversión. Con el entusiasmo ya encendido, pasamos a la etapa de acción. Desarrollamos campañas como los ecobolsos para reducir el uso de bolsas plásticas. Realizamos desfiles ecológicos donde maestras y estudiantes modelamos trajes elaborados con material reciclado, demostrando que la moda también puede ser sostenible. Y también elaboramos murales y afiches para promover el buen uso del agua. Dentro de nuestras aulas hemos aprendido a clasificar los residuos sólidos, a usar los puntos ecológicos y realizar ecoferias para mostrar nuestros productos. Destacamos los ecojuegos, donde reutilizamos materiales para crear juegos educativos articulados con el proyecto de innovación Autopoder. Gestionamos la autonomía para aprender, empoderar y emprender. El impacto fue inmediato. Nuestros patios, antes llenos de botellas plásticas, envolturas, ahora están decorados con maceteros colgantes, hechos con los mismos materiales. Creamos ecobibliotecas de aula, construidas con cajas y botellas recicladas, donde guardamos libros y materiales reciclados. Los estudiantes hemos aprendido sobre el ambiente, trabajo en equipo, liderazgo y responsabilidad social. Hoy podemos decir con orgullo que nuestra institución respira compromiso ambiental y eso se nota en cada rincón de la escuela. Permítanos compartir este breve resumen que les hemos preparado. Por favor, si pudiera compartir el video de la diapositiva 21. Gracias. Hola a todos. Hoy les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Voces Cristo Reinas, el podcast de nuestra querida institución educativa 41041 Cristo Rey de Camaná. Hoy queremos contarles una historia que nació en nuestros patios, entre risas, manos de tierra, corazones llenos de esperanza, una historia verde que sigue creciendo día a día. En nuestra escuela, como en muchas, el problema de los residuos sólidos era una realidad. Botellas, envolturas y desechos que muchas veces no terminaban donde debían. Pero dijimos basta, teníamos que hacer algo. Y así surgió la idea de transformar los residuos sólidos en algo hermoso y útil. Empezamos recolectando botellas, envolturas y otros materiales que antes considerábamos basura y los convertimos en maceteros. Maceteros que hoy adornan cada rincón de nuestra institución, desde el nivel inicial hasta secundaria. En ellos sembramos vida, flores, plantas y árboles, que nos recuerdan que el cambio empieza con pequeñas acciones. Pero no lo hicimos solos. Contamos con el apoyo de nuestros docentes, de nuestros padres, de la Municipalidad Provincial de Camaná, del MINSA, del Comité Ambiental Escolar y de muchos aliados más. Ellos nos enseñaron que la educación ambiental no se queda en el aula,
se vive, se siente y se comparte. Hoy nuestro proyecto se ha vuelto sostenible. Hemos aprendido a clasificar, reducir, reciclar y sobre todo valorar lo que tenemos. Cada planta sembrada es un compromiso con el futuro, un recordatorio de que cuidar el ambiente es cuidar a la vida. Iremos sembrando esperanza, porque sabemos que cada semilla, cada acción, cada sonrisa cuenta. Maceteros con vida, cuidamos el ambiente, sembramos esperanza. Sostenido los proyectos educativos ambientales integrados, reconociendo su impacto en la formación de ciudadanos responsables con el planeta. Sugerimos desarrollar programas formativos y certificaciones ambientales para docentes, brigadistas y estudiantes líderes, articulando esfuerzos entre el Minedu, MINAM y gobiernos locales, con énfasis en reciclaje, ecoeficiencia y cambio climático. Por nuestra parte, vamos a continuar fortaleciendo alianzas interinstitucionales que integran a las municipalidades, empresas locales, recicladores y padres de familia, para lograr escuelas sostenibles y comunidades limpias. Pedimos también el apoyo del MINAM y gobiernos locales para establecer convenios de recolección selectiva en las instituciones educativas, garantizando que el material reciclado tenga un destino adecuado y genere beneficios sostenibles. Nuestro proyecto nos enseñó que cuando actuamos con amor por la tierra, todo cambia. Cada botella reutilizada, cada planta sembrada, cada acción cuenta. Seguiremos trabajando desde Cristo Rey, formando un futuro sostenible. Reciclar es nuestro acto de amor por la tierra. Gracias por darnos la oportunidad. Muchas gracias a los estudiantes de la institución educativa 41 Cristo Rey de Camaná por habernos compartido su experiencia. Y justamente para cerrar esta transmisión de hoy queremos compartir con ustedes las experiencias que se han venido dando a nivel nacional. Nos compartieron del 80278 de San Miguel su exposición sobre actividades, el Alfonso Ugarte de Aranguá y Santillana, donde han tenido sus encuentros y han hecho actividades referidas a la sensibilización para la protección de la biodiversidad. Tenemos justamente lo que nos pedían ustedes, un trabajo articulado entre el gobierno local y la unidad de gestión educativa local 02, donde han hecho su ecoferia, donde participaron los chicos haciendo demostración de su actividad científica e inventiva sobre paneles captadores de agua atrapanieblas para las lomas de sus ecosistemas, prácticas del reuso y así como actividades referidas al tema de la revaloración de la cultura utilizando, ¿sí? Y entonces, asimismo, también hay otras escuelas que nos han compartido sus trabajos referidos al manejo de residuos sólidos. Hoy hemos tenido un encuentro a nivel nacional donde las escuelas se han movilizado y han hecho sus eventos para dar a conocer sus experiencias, su preocupación, sus expectativas y sus sueños referidas a el encuentro de líderes escolares, nuestras voces por el ambiente. Y en el caso de Lima Metropolitana se reunieron más de 200 estudiantes de las 7 UGELs de Lima Metropolitana justamente para hacer esa expresión de que un cambio empieza con una voz, y hoy 200 voces se han unido porque el futuro es nuestro, han dicho los estudiantes de Lima Metropolitana, quienes han compartido sus expectativas, sueños y sus compromisos para promover una mejor conciencia ambiental en su escuela, en su comunidad educativa, en la localidad y sobre todo a nivel personal. De nuestra parte, muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguen en la transmisión y de manera especial a Jorge Mucha del MINAM, a la maestra Esther Dávalos por acompañar a Carla y Segundo en este tipo de experiencias y seguir fortaleciendo la conciencia ambiental en la comunidad educativa de Perú. Entonces, con nosotros será hasta una próxima transmisión. Síganos y sigan ustedes también continuando el trabajo de la educación ambiental. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.